Continuamos con la clase de hoy. Continúa el problema, ¿no? Bien, nos toca el problema 9. Una masa de hidrógeno ocupa 60 centímetros cúbicos en determinadas condiciones. Si su presión se triplica, y su temperatura absoluta se duplica, hay una pregunta: ¿cuál es su nuevo volumen? Bien, se refiere a dilatación de los gases. Veamos qué dato podemos extraer de ese texto. Entonces tendríamos datos. A ver, tenemos un volumen inicial de 60 centímetros cúbicos. Y aparentemente no hay ningún otro dato, pero hay que escribir que la presión inicial, no tenemos el dato, pero escribimos con la letra X, y volumen, presión y temperatura inicial le colocamos otra letra, Y, no conocemos. Bien, pero nos preguntan volumen final. Es la pregunta. Y nos dicen que la presión final se triplica, es decir que colocamos 3X, ¿verdad? Y la temperatura final dice que se duplica, o sea, ponemos 2Y. Teniendo en cuenta esos datos, entonces vamos a los cálculos. La ecuación general de los gases dice volumen inicial por presión inicial sobre temperatura absoluta inicial es igual al volumen final por la presión final y por la temperatura absoluta final. Esto se llama ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. También se lo ve en química, ¿no? Muy bien. De aquí voy a despejar lo que me preguntan. Volumen final. El volumen final, al despejar, tendría volumen inicial por presión inicial y por temperatura final.
dividido para volumen final, es lo que busco, ¿no? Sería presión final por temperatura inicial. Reemplazamos. Volumen inicial, 60 centímetros cúbicos por presión inicial, este es X, y por temperatura final, 2Y, dividido para presión final, 3X, por temperatura inicial, es Y. Entonces se elimina la Y, se elimina la X, y me queda que el volumen final es igual a 60 por 2, serían 120 centímetros cúbicos dividido para 3. Por lo tanto, la respuesta es 40 centímetros cúbicos. Esta sería pues la respuesta al problema planteado. Bueno, tengo entonces el volumen final que nos preguntaba. Problema 10. El problema 10 dice lo siguiente: calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio de 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. Y se sabe que el calor específico del aluminio es de 0,212 calorías sobre grados centígrados. Bueno, hasta ahí el texto del problema. Número 10, sacamos datos. Ya este problema se refiere a calorimetría, cantidad de calor. Entonces, sacamos los datos. Calcular la cantidad de calor, eso se abrevia con la letra Q mayúscula. La masa, 200 gramos. Temperatura inicial, 10 grados centígrados. Temperatura final, 40 grados centígrados.
y el calor específico que se lo abrevia con la letra C minúscula. Eso es 0,212 calorías sobre grado centígrado. Hasta ahí los datos, vamos a los cálculos. La fórmula para hallar la cantidad de calor corresponde al calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Si reemplaza, sería calor específico 0,212 calorías sobre grados centígrados por la masa 200 gramos y por variación de temperatura, que sería temperatura final 40 menos 10, que es la inicial, y entonces yo aquí podría eliminar ya el gramo y multiplicamos 0,212 por 200, 42,4 calorías sobre grados centígrados por 40 menos 10 sería 30 grados centígrados. Eliminan los grados centígrados y finalmente la respuesta sería 1272 calorías. 1272 calorías. Esta sería entonces la respuesta al problema. Como ustedes notan, pues, solo es aplicación de una fórmula y reconocer los datos. Problema 11. Se ponen en contacto una masa de cobre de 200 gramos a ver qué más dice. A 100 grados centígrados y una masa de hierro de 120 gramos a 20 grados centígrados. Calcular A, su temperatura final
literal B, el calor perdido por el cobre, literal C, el calor ganado por el hierro. Se sabe que los calores específicos respectivos son 0,094, 0,115 calorías sobre gramo grado centígrado. Gramo grado centígrado. Bueno, hasta ahí el texto del problema. En este caso 11. Los datos. Se refiere en este caso a la ley cero de la termodinámica o equilibrio térmico que se llama. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos, uno caliente y otro frío, el uno gana calor y el otro pierde calor hasta llegar a una temperatura de equilibrio, es decir, para ambos la misma temperatura. Eso es una ley termodinámica como, identificada como equilibrio térmico o ley cero de la termodinámica. Bueno, tenemos que identificar los datos. Por ejemplo, en el cobre vamos a llamarle M1, 200 gramos. Temperatura 1, 100 grados centígrados. El valor de calor específico 1, ¿verdad? Es 0,094. Calorías sobre gramo grado centígrado. Lo mismo hacemos con lo del hierro. Masa 2. Masa 2 de la del hierro, 120 gramos. Temperatura 2. Este está a 20 grados centígrados. Y calor específico 2. Ese valor es 0,115 calorías sobre gramo grado centígrado. Y nos piden la temperatura final y lo demás, ¿verdad? Entonces, vamos a los cálculos. Para el literal A, partimos del criterio de que el calor que gana el uno es igual al calor que gana el otro. En este caso, calor 2
es igual a menos calor 1. El menos significa que ese va a perder. Esto de aquí se llama ley cero de la termodinámica o del equilibrio térmico. Ley cero de la termodinámica o del equilibrio térmico. Así se conoce esa expresión. Ahora, si yo tengo en cuenta esa relación o esa ecuación y las fórmulas de dónde provienen, puedo escribir la siguiente expresión. A ver, C2 por masa 2 por temperatura final menos la temperatura inicial 2 es igual a menos calor específico 1 por la masa 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial 1. Ya, lo que hice fue coger de cada lado una fórmula y luego igualarla, ¿no? Puedo destruir los paréntesis y quedaría C2 M2 por T menos C2 M2 por T2 igual a lo mismo hago del otro lado menos C1 M1 por T más, por la ley de los signos, ¿no? C1 M1 por T1. Una vez que está así, puedo dejar los términos que solo tienen T, que es lo que busco, de un solo lado. Entonces sería C2 M2 por T y paso del otro lado a este más C1 M1 por T igual a lo que me sobra. C1 M1 por T1 más el que viene del primer miembro, C2 M2 por T2. Bueno, ya vamos avanzando. En el primer miembro saco factor común T. Dejamos por lo menos la fórmula antes de retirarnos. Entonces, factor común T me va a quedar de este lado M2 por C2 más M1 por C1 igual, lo demás queda igualito, M1 por T1, a ver, primero es M1, C1, ahí me salté. M1, C1, T1.
más M2 C2 T2. Así es, ¿verdad? Despejamos T, ¿qué es lo que busco? Sería M1 por C1 por T1 más M2 por C2 y por T2 dividido, ponemos en orden M1 C1 más M2 C2. Ya, esta sería la fórmula para responder a la pregunta del literal A. Entonces, esta sería la fórmula despejada. Hasta ahí quedamos por el asunto del tiempo. La siguiente clase, pues que nos vemos el miércoles de la semana siguiente, continuamos de aquí. Bueno, quedamos por ahí.